Iniciamos. Amigos de Pico a Pico, muy buenos días. Como todos los viernes, siempre a esta hora, llevándoles a todos ustedes la mejor información, el análisis certero, conjuntamente con nuestras panelistas Rosa Bartra y Mónica Yaya, esperando pues que en este programa sea del completo agrado de todos ustedes. Rosa, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto, buenos días, Mónica, y muy buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen en el cable, que nos siguen en las redes sociales y que cada día son más. Creo que ya nos acercamos al día D, ¿no? Estamos a 2 semanas de las elecciones. Nos queda ya muy poco tiempo los peruanos para reflexionar y tomar una decisión con respecto de a quién le vamos a otorgar nuestra confianza. Así que contenta de estar contigo, Alberto, ahora para conversar, comentar y, repito, reflexionar. Gracias, Rosa. Mónica, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto, buenos días, Rosa, y buenos días a todos los seguidores de Pico a Pico. Gracias a Coordinadora Republicana por esta invitación. Estamos aquí para conversar de los temas que nos interesan a todos y fundamentalmente de aquellos que corresponden a las elecciones, a la pandemia y a la economía, que están en estos momentos en crisis. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Rosa, estamos prácticamente a 2 semanas de las elecciones presidenciales. Hay diferentes encuestas que han dado pues al candidato Johnny Lescano en primer lugar, llámese así, y a un pelotón de diversos candidatos en el segundo lugar. Lo que podemos apreciar es que la caviarada que está enquistada, y tú lo sabes, en el aparato del Estado, está aglutinándose en torno al candidato que pueda satisfacer sus intereses. ¿Cuál sería este candidato, Rosa? ¿Cuál sería, mejor dicho, tu análisis respecto a esto a 2 semanas de la elección presidencial? 2 semanas, Alberto, y Mónica seguramente podrá coincidir en algunas cosas conmigo. 2 semanas y creo que la elección se caracteriza por 2 aspectos fundamentales. El desinterés. La gente no está interesada, la gente está desilusionada, la gente está harta, y la polarización. Los que están interesados están realmente polarizados. Entonces, en un clima de desinterés y polarización dominando el espectro de quienes deben tomar una decisión, esto se convierte en un desafío bastante grande porque la decisión que se va a tomar es trascendental. Mónica hablaba de 3 temas que nosotros debemos tratar y que son fundamentales: la economía, la pandemia y las elecciones. Entonces, ¿cómo hacemos para que la economía y la pandemia se conviertan en los ejes que dominen el debate de cara a quién debemos elegir? Claramente las encuestas coinciden en algo, que si bien es cierto, siempre son fotos del momento y siempre los últimos 15 días, y que ya no son tanto, bueno, estamos en 15 días antes, se define, la gente va decantando finalmente su posición, pero las encuestas a 15 días antes claramente ponen a Johnny Lescano en un primer lugar, todas coinciden en eso, y ya no hay tanto un pelotón, no empieza a diferenciarse el grupo de candidatos que pugnaría por la segunda vuelta. Claramente un Rafael López Aliaga en ascenso, y un Forsyth que aparentemente ya paró su descenso, habría alcanzado, habría frenado su descenso, y tenemos por otro lado a Keiko, a César Acuña, a Hernando de Soto tratando de entrar, ¿no? Keiko sostenida, muy sostenida, y César Acuña y Hernando de Soto tratando de entrar a este grupo que podría pugnar una segunda vuelta. ¿Qué hay con respecto a las propuestas, con respecto a los equipos, con respecto a la garantía que nos puedan dar estos candidatos de que van a responder
a los desafíos que significa manejar la pandemia y manejar la pandemia. Claramente seguimos en crisis, claramente todos los días están muriendo, por lo menos en cifras oficiales, cerca de 200 peruanos en promedio, en cifras oficiales. Sabemos que estas son largamente mayores. Y todos los días de estos muertos, que no solamente mueren por COVID, es decir, mueren porque no les dan tratamiento oportuno, porque no consiguen oxígeno, porque no consiguen una cama UCI, están aquellos que están muriendo ya como consecuencia de la saturación de los establecimientos de salud, del pésimo manejo que se ha tenido para poder atender las otras enfermedades. Estoy seguro que casi todos los días con alguien que muere por las enfermedades que no se han tratado ya más de un año. Entonces, claramente hay un desafío en política sanitaria que no debe restringirse a vacunas, que no debe restringirse a oxígeno, porque el desafío es mucho más grande ahora, y ahí es donde yo quisiera llamar la atención en la primera deficiencia que hay en el discurso de los candidatos. Pareciera que la política en salud se ha reducido a solamente tratar el COVID, cuando claramente los problemas de salud son largamente más grandes que el COVID. Largamente. Y en la economía, pues en la economía, desgraciadamente, cada día estamos peor. Y este gobierno transitorio, como he dicho antes, no es de transición, es transitorio, y que debería centrarse en garantizarnos estabilidad para llegar al 11 de abril, garantizando elecciones transparentes, está preocupado de cualquier cosa, menos de manejar lo urgente, menos de garantizar un buen proceso electoral. Entonces estamos, Alberto, Mónica, creo yo, probablemente frente al desafío más grande de cara al Bicentenario. Ajá. Más grande. ¿Quién va a tomar el control de nuestro país para poder garantizarnos un bicentenario de reconstrucción? Un bicentenario en el cual empecemos a volver a confiar en nuestras instituciones, un bicentenario en el cual se recupere la esperanza y la credibilidad. Creo que el día de hoy nosotros podemos hablar de esto y la siguiente semana y la siguiente, pero ya creo que tenemos que ir un poco aclarando el panorama de tal manera que esta elección, que es fundamental, o seguimos la misma ruta y terminamos como Venezuela, o marcamos un cambio que nos permita a los demócratas volver a empezar. Así es. Gracias, Rosa. Mónica, yo puedo apreciar o puedo analizar dentro del espectro electoral de los candidatos que están en los primeros lugares que hay 4 candidaturas profundamente ideologizadas que son, a mi entender y a mi juicio personal, las 4 candidaturas que podrían ingresar dentro de las 4, 2 a la segunda vuelta. La primera sería Johnny Lezcano, con un partido político que se ha repotenciado en los últimos años como Acción Popular y con un voto duro en el sur. Recordemos que Johnny Lezcano es de Puno y en el sur es donde tiene pues ciertamente una posibilidad muy grande a través de un bastión político muy personal, individual. La segunda opción a la que veo es a Rafael López Aliaga, ¿no? Por el profundo apoyo que tiene y el gran respaldo de grupos evangélicos y un sector conservador de la ciudadanía en su conjunto. El tercero sería Keiko Fujimori, el voto fujimorista duro que reconoce y que representa y que más o menos recuerda las obras del presidente Alberto Fujimori en provincias, lo cual les trae no solamente recordación, sino que representa un voto estrictamente cautivo para esa corriente política. Y la cuarta alternativa, Mónica, sería Verónica Mendoza, el voto de izquierda, que tiene preferentemente grandes adeptos en el sur del país. No sé cuál sería tu comentario respecto a esto. Yo discrepo un poco en el sentido
estas 4 candidaturas mencionadas estén ideologizadas las 4. O por lo menos en el mensaje, la ideología que transmiten las 4 no son claras. Hay 2 mensajes claros, que son los de Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. En el caso de Johnny Lezcano, en realidad no se sabe, o por lo menos no expresa su verdadera ideología. Bueno fuera que lo haga, para que la población tenga la posibilidad de decidir si efectivamente Johnny Lezcano es quien le conviene o no al país. Johnny Lezcano ha invadido un partido político caracterizado por su vocación democrática, pero Johnny Lezcano no es un hombre demócrata. Johnny Lezcano pretende ser presidente de los peruanos, pero al mismo tiempo satanizar, discriminar, reprimir a los grupos fujimoristas y apristas. Entonces, Johnny Lezcano tiene, ciertamente, en esa parte te doy la razón, estimado Alberto, tiene una ideología, pero no la expresa claramente. Él no se señala como un totalitarista, porque esa es su ideología. No olvidemos que hay 2 tipos de totalitarismo. Un totalitarismo que reprime a un sector de seres humanos por razones étnicas, ¿no? Como lo hicieron los nazis. Los nazis separaron y discriminaron a quienes consideraron de una raza inferior. Pero hay otro tipo de totalitarismo que discrimina y que reprime a otros sectores humanos por razones políticas. Y ese es el totalitarismo comunista. A ese tipo de ideología pertenece Johnny Lezcano, pero él no lo manifiesta. En ese sentido, todavía es un poco más sincera Verónica Mendoza. Entonces, me gustaría realmente que fuera un debate de ideologías el de estas elecciones para que la población sepa a qué tendrá que atenerse. Pero, lamentablemente, Johnny Lezcano, yo no creo que esté en primer lugar en las verdaderas encuestas. Johnny Lezcano no señala cuál es su verdadera ideología y está disfrazado con la piel de cordero de Acción Popular. Sería mucho mejor si él se la quitara y dijera, esta es mi manera de pensar, odio a los supristas, odio a los fujimoristas y pretendo ser el presidente de solamente un sector de los peruanos. Ahora, te decía que yo no creo en las encuestas y ahí también discrepo un poco con Rosa Bartra, porque creo que en realidad Johnny Lezcano no va en primer lugar. Hoy leí en el diario Expreso una encuesta hecha por CIP que ponía a Rafael López de Aliaga en primer lugar. Pero en general yo no creo en las encuestas porque están financiadas o con dinero del gobierno y a veces con dinero de los propios candidatos, ¿no? Sí. No olvidemos lo que pasó con el FREPAP en las últimas elecciones. Por otra parte, en cuanto a los discursos de los candidatos, yo creo que hay que analizar tanto la forma como el fondo. Y esto ya es un mensaje a la población. En cuanto a la forma, mucho cuidado con las formas. Yo creo que Rafael López de Aliaga ha sido claro en su lucha frontal, en su mensaje de lucha frontal contra la corrupción de Odebrecht, en su mensaje de lucha frontal contra quienes están volviéndose ricos con el tema de las vacunas, pero también debe tener cuidado de no cometer excesos el señor López Aliaga, porque no puede cometer el mismo error que comete el comunismo, que masifica a una población para decir ellos son corruptos. A los corruptos hay que individualizarlos. No se puede hablar del gobierno aprista corrupto, claro que luego se disculpó y tuvo muy buen tino al hacerlo, ¿no? Entonces, el señor López Aliaga debe tener mucho cuidado con la forma en su mensaje. Hernando de Soto comete el error a la inversa, más bien no encara, ¿no? Cuando lo que corresponde en estos momentos es encarar la pandemia y la corrupción. Entonces tenemos a un López Aliaga, a veces excesivo en sus formas, y tenemos a un Hernando de Soto excesivo en sus silencios. Y en cuanto al fondo de los mensajes y de las propuestas de los candidatos, ahí sí hay mucho para analizar, ¿no? Porque en realidad los únicos que hablan en términos económicos claros y propios son Rafael López Aliaga y Hernando de Soto.
En cambio, Verónica Mendoza, el Escano y el grupo de partidos comunistas que forman esa argolla no tienen un mensaje claro en materia económica, simplemente hablan de un cambio de constitución como si un cambio de constitución fuera la panacea para la economía. Gracias. Sí, qué bueno que has tocado, Mónica, ese tema del cambio de la constitución. Rosa, ¿tú crees que esta moda, este argot o este concepto de cambio de constitución que utilizan algunos candidatos para pretender alcanzar el favor de los jóvenes que están evidentemente, ¿no?, obnubilados por el cambio de la Constitución, pensando que eso será pues el resultado o será digamos, la idea fundamental para hacer una transformación nacional? ¿Tú crees que estos candidatos que utilizan esos recursos de cambio de Constitución puedan tener alguna posibilidad para estas elecciones que vienen? Mira, dos cosas. La primera, yo coincido con Mónica en que no hay debate ideológico. Ajá. Creo que llevamos 2 décadas ya, 2 décadas en las cuales el debate ideológico está ausente, en las cuales se adoptan muletillas. Y a veces se tiene más a la derecha o más a la izquierda sin tener clara conciencia incluso de qué significa estar a la derecha o estar a la izquierda. Y de aquellos que ya se quieren acomodar o se acomodan y dicen, no, yo estoy al centro. ¿Al centro de qué? ¿No? ¿Al centro de qué? No hay ideología clara, creo yo, en ninguna de las listas. Clara completamente en ninguna. Tratan de acomodarse a lo que el mercado electoral quiere escuchar. Y claramente, tras 2 décadas de ideologización, especialmente a los jóvenes, entonces ya hay discursos que calan directamente en el mercado joven. Por ejemplo, ¿cuál es? Cambio de constitución irreflexivo, completamente irreflexivo, sin ningún norte, como si el cambio de constitución per se significase ya pues romper estructuras y empezar unas nuevas y buenas, cuando sabemos que eso es completamente falso. Y lo otro, los discursos relacionados con las libertades, el progresismo puro, duro, ¿no? Y la reivindicación de ciertos derechos de las minorías. Entonces creo que por ese lado, tras tanto tiempo de ideologización, sí puede tener realmente un espacio y generar un impacto electoralmente traducido en votos para quienes se cuelgan de la muletilla del cambio de constitución. Entonces, quienes están usando eso, y realmente lo omití en la primera parte de mi presentación, están pues los grupos de izquierda y aquellos que quieren aprovecharse. Tenemos desde un candidato que dice que va a constitucionalizar la lucha contra la corrupción, ¿no? No sabemos cómo va a constitucionalizar la lucha contra la corrupción, hasta aquellos que proponen una nueva constitución como la panacea para poder resolver nuestro país, los problemas de nuestro país. Falso, completamente falso. Y si bien es cierto, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori tienen un discurso más conservador, digamos un poco más a la derecha, ¿no? Pro vida, pro familia, pro mercado. También tenemos que de pronto adoptan en otro tipo de circunstancias posiciones ideológicamente alejadas de la que aparentemente se encuentran. Y ese afán, insisto, de tratar de ir al centro, ¿no? Yo soy más centro porque no me radicalizo, porque los extremos son malos. Por favor, nada como la definición ideológica para poder predecir qué rumbo va a tomar nuestro país, de qué forma van a generarse las políticas públicas, porque las políticas públicas definitivamente tienen un componente ideológico, que si es que no lo tienen resulta siendo lo que hemos vivido en los últimos años, un desorden, norte definido que finalmente nos lleva a ninguna parte. Ahora, sí hay algo que es importante de cara al 12 de abril y que es el tema que ya prácticamente ha pasado a un último lugar en la agenda, que viene a ser la elección en la cual está participando el señor Martín Vizcarra. Recordemos que el día de ayer, ya en el Congreso de la República, se ha debatido
la denuncia por infracción a la Constitución que él está afrontando. En el Congreso él ya tiene un informe listo para debate por el caso Swing y ahora está afrontando, o bueno, ya pasó el debate de la denuncia por su participación empresarial cuando él era ministro de Transportes, que no renunció a las empresas como constitucionalmente estaba obligado, y ahora se viene debatiendo el tema de las vacunas, en el cual él afronta un proceso por infracción a la Constitución y un proceso por delitos de función. El señor Vizcarra ayer ha denunciado también persecución política y de que fuerzas oscuras están tratando de frenar su llegada al Congreso y su libre derecho al ejercicio de la participación política. Realmente resulta hilarante que el señor Vizcarra pues hable de intromisión de los poderes del Estado, de injerencia del Congreso de la República, de persecución política, el más grande persecutor, el más grande destructor de la institucionalidad, ahora alegando eso y denunciando al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o acudiendo a los organismos internacionales para poder reclamar el ejercicio de su derecho ¿a qué? A ser congresista. Ojo con eso. Él está reclamando su derecho a participar en elecciones para poder ser el elegido congresista. Él, que dinamitó el Congreso, y él, que en este momento está impidiendo que el Congreso haga su trabajo de fiscalización, por favor. Entonces, un poquito para quienes todavía creen que el discurso del señor Vizcarra puede tener algún sustento. Para todos aquellos que creen que él enfrentó la corrupción cuando la corrupción era él mismo, a reflexionar con respecto a todos los demás candidatos. En las siguientes semanas, los 2 programas que nos quedan antes de las elecciones, seguiremos hablando de esto, pero creo que ya es momento de que todos los peruanos empecemos a mirar a la persona, al personaje y a los que componen la plancha. Y empezar a mirar también qué tipo de Congreso queremos. ¿Queremos un Congreso que sea nuestra voz, un Congreso que nos defienda, o queremos un Congreso como el que hemos visto en los últimos 20 años, cómplice de la corrupción, que por sus silencios, que por sus formas olvidaron el juramento y el deber que tienen de respetar y hacer respetar la Constitución, y que se olvidaron de su función de fiscalización? Por eso es que Odebrecht hizo lo que quiso. Entonces, también a pensar bien a quién le vamos a otorgar nuestro poder, a quién le vamos a otorgar nuestra voz y a quién le entregamos el destino de nuestro país. Importantísimo, más allá de las encuestas, que tiene razón Mónica, el día de hoy hay una encuesta, o el día de ayer se publicó una encuesta, en la cual ya López Aliaga habría pasado por un punto a Johnny Lescano, pero igual seguimos con candidatos que ninguno de ellos ni siquiera llega al 15%. Entonces vamos a tener un escenario complicado en el cual la legitimidad va a estar siempre en discusión si es que en estas últimas semanas no nos interesamos un poquito más para poder decidir. Muchas gracias, Rosa. Mónica. Solamente quisiera, disculpa, Alberto, solamente quisiera agregar a lo que dijo Rosa, que es importante que los electores determinen, identifiquen cuál es la ideología que está detrás de ese candidato que no quiere debatir ideologías, ¿no? Porque sin ideología no hay temas fundamentales que perseguir, no hay tampoco políticas que implementar. Y esto nos puede conducir a la debacle nuevamente o a una peor de la que en estos momentos estamos. Sí, claro que sí. Mónica. Perdón que meta mi pico, pero en realidad, precisamente por la ausencia de ideología se ha caracterizado los últimos procesos electorales. Precisamente, o porque en primera vuelta tenían una camiseta de un color y en segunda vuelta de pronto todo se hacía ya no ideologizado, ya no ideológico, y más bien hemos enseñado a los jóvenes que tener una ideología y tener una posición y tener principios es malo. Es malo, te conviertes en radical, te conviertes en fundamentalista, te conviertes en alguien extremista. Así que es hora de que quienes hacen política retomemos el camino. Perdón, Mónica, perdón, Alberto.
No, claro que sí. Gracias, Rosa. Nos quedan 2 minutos, Mónica. El próximo Congreso de la República va a ser muy fragmentado, va a ser muy atomizado. ¿Qué opinas de ello? Que el próximo presidente de la República, por el bien del Perú, tendrá que ser un presidente que trate de lograr el consenso. Ojalá tuviéramos un presidente que no se deje dominar por el odio, que su ideología no sea aquella del enfrentamiento entre ricos y pobres, entre empresarios y trabajadores, entre apristas, fujimoristas, comunistas. No es lo que necesitamos. Lo que se necesita para superar este hoyo en el que estamos metidos es un presidente que trate, que intente lograr el consenso. Y estoy segurísima que ninguno de los partidos de corte comunista que incentivan la lucha de clases va a lograr este consenso que todos necesitamos. Bueno, muchas gracias. Se nos fue el tiempo es tirano. Aquí siempre en las redes sociales y en la televisión. Hemos estado con Rosa Bartra. Rosa, muchísimas gracias por tu participación. Mónica Yaya, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Amigos, se nos fue el programa. Muchas gracias por su sintonía, por la preferencia. Nos estamos viendo el próximo viernes, siempre en Pico a Pico, ¿no? Y gracias por estar con nosotros. Hasta entonces, ya nos estamos viendo. Gracias.